Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La crónica periodística es una narración escrita con fines documentales para rescatar temas, personajes y hechos de nuestro interés. La crónica periodística puede abarcar minutos, días, semanas o años, pero que te narra aspectos de la realidad que sostienen la historia, convivencia y recuerdos de una comunidad, ciudad o país con un estilo muy personal. En esta ocasión hablaremos del cine mexicano, de su época de oro. Ahora nos parecen estas películas unos churros, cursis o algunas veces descabelladas, pero que en su tiempo fueron un gran espectáculo o entretenimiento, una gran industria, un medio de educación y de integración nacional. Pero también fue una fuente de trabajo para miles de mexicanos, entre ellos las plumas doradas de la literatura e intelectuales de gran prestigio. El sábado por la tarde prendí el televisor para buscar algo interesante que me distrajera en mi rato de ocio. Me fui a YouTube y me apareció una película del inmortal Pedro Infante. Ahí viene Martín Corona, película estrenada en 1948. No hay mexicano que en alguna etapa de su vida no la haya visto. Es un clásico de Pedrito acompañada por la actriz española Sarita Montiel, y que para muchos es considerada un churro del cine nacional. Lo que me llamó la atención y lo que considero importante fue que en los créditos aparece como el creador del argumento Álvaro Gálvez y Fuentes, mejor conocido como El Bachiller. Álvaro Gálvez y Fuentes fue locutor de radio, conductor de televisión, periodista, abogado, profesor universitario y considerado como uno de los hombres más cultos de su época. Antes de la película, Ahí viene Martín Corona ya había sido un éxito en la radio, donde también participaron Pedro Infante y Eulalio González El Piporro. Ya entrado en el tema de las rancheras y de los malos que hacen sufrir a Martín Corona, personajes muy bien interpretados por Armando Silvestre y José Pulido, continué repasando el trabajo de El Bachiller. Junto con el director de cine Ismael Rodríguez, así como escuchan, dirigió y realizó el guión del largometraje Mexicanos al Grito de Guerra, donde se narra la historia del himno nacional. Es también protagonizada por Pedro Infante, en sus inicios como actor, acompañado de Lina Montes, film de gran espíritu nacionalista donde un corneta da la vida por defender a México. El Bachiller también participó en las películas El secreto del sacerdote, Qué lindo es Michoacán y En el enamorado, segunda parte de Ahí viene Martín Corona. Otro de los logros del quien fuera pionero de la televisión, Álvaro Gálvez y Fuentes, es la fundación de la telesecundaria y de la primera agencia de noticias mexicana, Infomex. El Bachiller no fue el único de los intelectuales que participaron en el cine mexicano. También se puede recordar al escritor, poeta y miembro del grupo Los Contemporáneos, Javier Villaurrutia. El poeta y literato fue un crítico cinematográfico y guionista. Sus comentarios sobre el séptimo arte, en lo que toca a la producción nacional, fueron publicados en la revista Hoy y en la revista Así, de 1937 a 1942. Como guionista participó en las películas El Monje Blanco, en donde hace los diálogos en verso. 5 fueron escogidos: Vámonos con Pancho Villa, adaptación de la novela de Rafael F. Muñoz y dirigida por Fernando de Fuentes, y El espectro de la novia, de René Cardona. No debemos olvidar La mujer de todos y la titulada Vel a mí, con un reparto de lujo que encabezara Armando Calvo, Gloria Marín, Andrea Palma, Emilia Guiú y Rafael Banquels. Otros 2 del grupo de Los Contemporáneos que participaron directamente en la época de oro del cine mexicano fueron Celestino Gorostiza y Salvador Novo. Novo realizó los guiones de La Sandunga, Perjura, El Capitán Aventurero y El signo de la muerte.
Celestino Gorostiza destacó como director de cine en los largometrajes Ave de Paso, Nana y Sinfonía de una vida, pero su fuerte fue el teatro. Los intelectuales mexicanos vieron una oportunidad en el séptimo arte para expresar su creatividad, su deseo de transmitir cultura y trascender en el tiempo. Así termina un sábado de ocio entre el cine mexicano, el bachiller y los contemporáneos. Como hemos visto, los escritores mexicanos enriquecieron los guiones y los diálogos de infinidad de películas, no importaba si fueran rancheras, comedias de acción o de ídolos del barrio. A propósito, uno de los primeros protagonistas que le dieron el toque de espectáculo a la lucha libre fue un enmascarado, pero que también fue un guionista que obtuvo grandes premios en la pantalla grande. Acompáñame a descubrir quién fue este personaje tanto afuera como dentro del ring. Dentro de los héroes perdidos del México que se fue, está un personaje que luchó y logró el éxito. Jesús Velázquez Quintero fue un actor y guionista del cine mexicano, y el más importante que realizó fue el de la película Tlayucan en 1962. Trata de un campesino que, desesperado por su hijo enfermo, roba una perla de la imagen de Santa Lucía en la iglesia de su pueblo. Se dan cuenta del robo y Eufemio, interpretado por Julio Aldama, está a punto de ser linchado. La perla se pierde, pero al final es devuelta sin que nadie se entere y todos piensan que fue un milagro. Tlayucan fue nominada al Oscar en 1963 a la mejor película extranjera y ganadora de varios premios nacionales. Antes de continuar, volvamos al pasado, a una de las noches de espectáculos de viernes de 1938. Era un gran escándalo. Gritos, maldiciones e insultos se dirigían hacia la entrada de un túnel de la Vieja Arena México, en una de las noches de lucha libre de ese año. La furia y el ruido ensordecedor aumentaban cuando de un círculo oscuro salía el murciélago enmascarado, envuelto en una capa negra que al extenderla volaban 3 o 4 murciélagos, aumentando la gritería, el horror y las mentadas contra el luchador. Para intimidar a sus enemigos soltaban el cuadrilátero, alacranes, tarántulas, víboras y otras alimañas. El murciélago enmascarado era un atleta rudo, violento y agresivo. Lo abucheaban a rabiar, pero realmente era por quien se llenaba la Vieja Arena. En ese entonces, la lucha libre rivalizaba en lleno total con el teatro, el cine y las carpas. En pocos años, este entretenimiento donde se apostaba la máscara contra la cabellera llegó a ser del gusto de todos. Los atletas mexicanos empezaban a destacar. Uno de ellos fue, sin duda, el murciélago enmascarado. Agresivo, guerrero, enigmático, uno de los primeros enmascarados que le diera fama a la lucha libre mexicana. Son inolvidables sus enfrentamientos contra Merced Gómez, el Tigre de Mixcoac, Octavio Gaona, Bobby Bonales, Jack O'Brien, Dientes Hernández y Ciclón Veloz. En 1939 fue campeón de peso welter y las llaves que dominaba era la noria, la suástica y la filomena. Al siguiente año se jugó la máscara contra Octavio Gaona y la perdió. De aquí nació la gran leyenda del encordado que cambió el espectáculo de la lucha libre, Jesús el Murciélago Velázquez. Pues sí, amigos, el guionista de la afamada película Tlayucan fue el también agresivo y rudo, despiadado luchador que se enfrentara a Ciclón Veloz, al Caballero Lee y a Black Guzmán, el hermano del Santo. El enmascarado de plata lo rapó en 1943 y en 1946 tuvo una buena racha de 21 luchas ganadas hasta que Gori Guerrero lo derrotó. Al final de su carrera, actuó en varias películas con el Santo y Blue Demon e hizo su debut como actor en 1957 en La Momia Azteca. Jesús el Murciélago Velázquez es uno de los tantos héroes que se perdieron en el México que se fue. Ya en los años 60, 3 grandes escritores dieron vida a una película dirigida por Roberto Gabaldón. En ella participaron Ignacio López Tarso, Lucha Villa y Narciso Busquet. Veamos El Gallo de Oro, donde todo gira en la pelea de gallos, el azar, la suerte y otros elementos muy mexicanos.
Al revisar mis notas del cine mexicano, me encuentro con una película que para los exquisitos totalmente La Condesa y anexas sería nada cool, porque es para el pueblo y rancheros. Se trata de El Gallo de Oro. Película considerada como un drama rural, se estrenó el 18 de diciembre de 1964 en el Cine Alameda, la cual fue dirigida por Roberto Gabaldón y producida por Manuel Barbachano Ponce. El reparto es de primera. Ignacio López Tarso personifica al pregonero Dionisio Pinzón, Narciso Busquets al gallero Lorenzo Benavides y Lucha Villa a la caponera Bernarda Cutiño. Sin perder ningún apunte de mis notas, veo que la gran Lucha Villa interpreta con su gran estilo canciones como Amanecí en tus brazos de José Alfredo Jiménez, El Gusto y El Gavilancillo, ambas de Silvestre Vargas y del recién desaparecido Rubén Fuentes. Durante la película se pueden apreciar algunas canciones típicas y vestidos regionales del folclore nacional que luce la gran Lucha Villa. El largometraje se desenvuelve en un ambiente campirano donde la mayoría de las escenas se filmaron en la Peña de Bernal, en los palenques de San Juan del Río, Tlaquepaque y la Feria de Zacatecas, con la excelente fotografía de Gabriel Figueroa. La historia trata de Dionisio Pinzón, de un pregonero humilde de San Miguel del Milagro, pero que además está lisiado de un brazo, pero que logra revivir a un moribundo gallo que le regala el rico Lorenzo Benavides. Mientras el gallo se recupera, muere su madre de Dionisio, a la que entierra envuelta en un petate y dentro de un sencillo cajón hecho de la vieja y podrida puerta de su casa. Con el gallo ya recuperado, su gallo de oro logra hacerse de una fortuna y fama, por lo que se hace de los amores de la caponera mientras vagan de feria en feria. Al profundizar en mis anotaciones, observo que la historia no es cualquier historia. Es una novela corta del escritor del Llano en Llamas y Pedro Páramo, Juan Rulfo. Así como lo escuchan, es de uno de los pioneros del realismo mágico y un ilustre de las letras latinoamericanas, el maestro Rulfo, que la escribió en 1958, pero que el libro se publicó hasta 1980. Y entre más profundizo en mis notas, más es mi sorpresa. La responsabilidad del guión cayó en dos de los gigantes de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Por su actuación, Lucha Villa ganó la Diosa de Plata como la mejor actriz. Fuentes, García, Márquez y Gabaldón ganaron otro como el mejor guión y también se le dio el premio a la mejor película del año. La primera vez que Juan Rulfo participó en el cine fue en el film Talpa de 1956, un cuento que en los años 50 se publicó en la revista América. En 1967 estuvo también muy cerca en las filmaciones de Pedro Páramo. El Rincón de las Vírgenes también se tomó como base de dos cuentos de Rulfo, El Día del Derrumbe y Anacleto Morones. El Imperio de la Fortuna se estrenó en 1986 y fue ganadora de 9 premios Ariel, pero que también se basó en El Gallo de Oro. Otros cuentos de Rulfo que retomó el cine fueron Diles que no me maten, No oyes ladrar a los perros y El hombre. Cierro mi libreta de apuntes y pienso que todo amante del cine mexicano no debe perderse por ningún motivo El Gallo de Oro. La caponera cumple lo que promete. El cine mexicano se caracteriza por el drama y el extremo cursi, y muchas de ellas sufridoras, pero que son películas técnicamente muy bien logradas. Hay otras realistas y una de ellas en su tiempo fue duramente criticada porque mostraba la marginación, la pobreza y la tragedia de un amplio segmento social. Ese México desigual, de extrema pobreza, que mostró Luis Buñuel, por más que la intentaron sabotear, censurar y esconder, esas condiciones de por lo menos un 50% de la población siempre ha estado con nosotros. En 1924, tras la muerte de miles de niños durante la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones dictaminó, de acuerdo con la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, que se celebrara un día a los menores de edad para tomar conciencia de su protección.
Si para la Liga de las Naciones el día para recordar los derechos de los niños fue el 26 de septiembre de 1924 y luego la cambió para el 20 de noviembre, en México se escogió el 30 de abril porque se empalmaba con el aniversario de la Revolución Mexicana. La decisión fue tomada por el presidente Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, para recordar a la sociedad sus obligaciones de crear una infancia feliz e integral como ser humano. Sin embargo, pasaron los años y los nobles objetivos para darle felicidad a los niños no se logró. En 1950, las duras condiciones económicas y sociales de la mayoría de los niños y adolescentes fue retratada muy bien por el director de cine Luis Buñuel. El cineasta español, en su película Los Olvidados, revivió a las niñas, niños y adolescentes víctimas de su marginación y falta de oportunidades. Son niñas y niños que pasaron a ser adultos sin la alegría de la juventud, sin aspiraciones y atrapados por su condición social de explotación, violencia y tristeza económica. Son menores de edad y adolescentes con poco apoyo familiar, que sus necesidades los empujan a la vagancia y actividades delictivas. La película Los Olvidados es una pintura de los barrios, de la periferia y de las ciudades perdidas que dominaron por décadas. Ambientes disfuncionales que buscaban dar a conocer la situación del México real, y la película Los Olvidados lo logró. Tan fue así que fue nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO. Los pobres y los marginados pasarían a ser los protagonistas de un nuevo discurso oficial, donde su situación precaria era considerada como un problema estructural de las sociedades modernas. Para la década de los 60, el 30 de abril pasó a ser un evento escolar de asueto, donde se comía una torta, un boing y se proyectaba una película infantil o el Teatro Guiñol. Los millones de niños que sufrieron las crisis económicas, que fueron explotados en los trabajos, víctimas de hambrunas y de maltratos físicos y psicológicos, de abusos y de explotación sexual, fueron ocultados por nuestra sociedad tan decente y religiosa. Situación que, por desgracia, se ha acentuado hasta nuestros días por la falta de atención a la niñez. La Organización de las Naciones Unidas exhorta a su protección y cuidado para fortalecer a la sociedad, pero desde hace 98 años que no se logra el objetivo del 30 de abril, del Día del Niño. Este es un año más donde se acentúa la violencia contra las niñas, niños en los hogares y en su entorno. Ahora con las niñas y niños que usa el crimen organizado para la trata o para el sicariato, es un problema grave sin solución inmediata para proteger a nuestras niñas y niños. Sin olvidar que los ataques y los homicidios de las bandas del narco han dejado alrededor de 40,000 huérfanos. Pero eso no es todo. La pandemia del COVID-19, hoy de baja intensidad, ha dejado un grave problema social que está ahí y que nadie lo atiende. De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, hay aproximadamente 250,000 menores de edad en la orfandad, lo que plantea un escenario preocupante al encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Después de 98 años, para miles de niñas, niños y adolescentes no hay nada que festejar este 30 de abril, ya que la violencia sobre la población infantil ha sido un problema recurrente. Triste situación que no podrá desaparecer ni con las varitas mágicas de las hadas de Walt Disney. Pues como vieron, es una realidad que siempre ha estado presente. Sobre el cine, sus actores, sus temáticas y acontecimientos en su entorno, lo trataremos más adelante. Recuerden que la crónica es un viaje temporal a vivencias, recuerdos, emociones que forjan el presente y testimonios de la historia. La crónica es la memoria de lo que somos. Hasta la próxima.